presuntamente por su conviviente. Ocurrió cuando le pidió que se vaya de la casa porque bebía demasiado. Enseguida, una persona murió y otra resultó gravemente herida. Al parecer les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Una adulta mayor murió luego de ser atropellada por un bus de transporte público. El pesado automotor destrozó el cuerpo de la mujer de aproximadamente 83 años de edad. Durante su recorrido por la refinería de Esmeraldas, presidente Lenín Moreno le pidió al ministro de Hidrocarburos que si no existe inversionistas para el proyecto del Pacífico, se descarte. En lo internacional, las FARC culminaron hoy su desarme tras medio siglo de guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que con la entrega de las armas realmente termina el conflicto. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Una mujer fue atacada con un machete presuntamente por su conviviente en el cantón Baba de la provincia de Los Ríos. El hecho habría ocurrido cuando la víctima supuestamente cuestionó al aparente agresor por su exceso de consumo de licor. La DINASED investiga el caso como un intento de femicidio. Ella me decía que yo lo quería dominar, que yo lo quería mandar. Gisela apenas podía creer que el hombre con el que ha convivido por más de 7 años fue capaz de propinarle 2 machetazos y casi acabar con su vida. Mencionó que llegó a su casa y a pocos metros se encontraba su esposo junto a 5 amigos libando desde hace ya varias horas. Ella reclamó allí y caminaron hasta la casa. La discusión continuó e incluso manifestó su deseo de terminar la relación. Ese día le dije a él, vámonos separando, que una vez tú coges tu camino y yo cojo el mío. Entonces él me dijo, bueno, él se paró, se cambió de ropa y me dijo, ya me voy, me dijo así, hay tantas cosas, le digo, llévate. El hombre parecía recoger sus cosas cuando sacó su machete y le realizó 2 cortes, uno en el hombro derecho donde le dieron 25 puntos y en el cuello donde tiene 5 puntos para cerrar sus heridas. Yo sentí que ella me había atrasado el pescuezo, pero de ahí ya, no sentí nada, solamente la herida de aquí nomás. Pero yo lo que me cortó aquí, la sangre chipió, yo pensé que era el pescuezo que me había trazado. El consumo de licor ha sido determinante en los casos de violencia contra la mujer. El último que se registra es el caso de Gisela. En este caso y en otros, y no solamente en el tema del femicidio, sino en otras muertes violentas, aquí en la provincia, que existe una relación directa entre el consumo de licor y estos hechos cometidos. Y sobre esto estamos actuando en conjunto con las autoridades. El coronel Juan Carlos Isa, jefe de la subzona Los Ríos, indicó que es necesario que los vecinos siempre den aviso de los casos de violencia intrafamiliar. Y él era otro cuando estaba agonizando. Y es lo que yo quiero, ayudarlo para que él se cure, que él entre a un centro, que se interne. En Los Ríos se registran 6 femicidios en lo que va del 2017, aunque como este hay también varios intentos de femicidio. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Una ambulancia que trasladaba a una menor herida en un accidente y a otras 3 personas se volcó luego de ser impactada por un auto en las calles Cuenca y Lorenzo de Garaycoa en el centro de Guayaquil. La policía está tras la pista del conductor del vehículo involucrado en este percance. La sirena de alerta se escuchaba a varias cuadras de distancia. La ambulancia circulaba por la calle Cuenca. Dada la situación de emergencia, pretendía abrirse paso entre el tránsito para llegar pronto a una casa de salud, pero al tomar la intersección con la calle Lorenzo de Garaycoa,
ocurrió lo inesperado. La ambulancia venía con su bocina, pues, y pasó la roja, y el que venía acá del lado de donde estaba la verde, pues a la final no escuchó la ambulancia, entonces se pasó nomás, pues sí frenó, pero ya no pudo frenar, sino que se le fue encima y la ambulancia se dio tres vueltas. El carro se viró, quedó sobre su lateral izquierdo, un volcamiento un cuarto. Los transeúntes ayudaron a virar la ambulancia para que puedan salir las personas. El vehículo de emergencia trasladaba a una niña que minutos antes había sido atropellada en las calles Loja y Córdoba, donde la menor de 6 años que iba dentro de la ambulancia fue atropellada por un vehículo que también abandonó el lugar del accidente. Dentro de la ambulancia también iba la madre de la menor, la paramédico y el conductor. Todos sufrieron lesiones tras el volcamiento. Otras unidades de emergencia debieron arribar al sitio para trasladar a los 4. El conductor como la señorita doctora fueron trasladados a la casa asistencial del Seguro Social. Al ver la situación provocada, el conductor del auto implicado optó por continuar la marcha y poco importó el bienestar de quienes iban dentro del vehículo accidentado. Si una ambulancia viene con todas las balizas y las respectivas señales para poder permitirle el paso libre, ya que es un traslado de un siniestrado en este caso, hay el respeto por parte de los conductores, sea este el caso. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, junto a la OIAT, trabajan en el rastreo del involucrado, que abandonó la zona del percance. Informó José Morales. Una adulta mayor murió luego de ser atropellada por un bus de transporte público en el sur de Quito. El pesado automotor destrozó el cuerpo de la mujer de aproximadamente 83 años de edad. La octogenaria madrugó como todos los días. Era conocida por vecinos de La Mena, pues acostumbraba a pedir caridad en ese sector. Supuestamente, cuando pasó el accidente, intentaba cruzar la avenida sin percatarse que el alimentador arrancaba luego de dejar pasajeros. Sí, más que todo es por la imprudencia, ¿no? de parte y parte de lo que son peatones, al no esperar el semáforo, al no cruzar por el paso cebra. Conductores igualmente no percatarse al momento de arrancar su vehículo. Al parecer el chofer ni por enterado que la mujer fue arrollada. El bus como que se movió, pero nada más, hasta cuando uno de los pasajeros dio la alerta y comenzó el drama. Un agente de tránsito alcanzó la unidad a varios metros de donde quedó el cuerpo destrozado. El conductor no acababa de salir del asombro. Adelanté mi motocicleta a alcanzarle al conductor. El transporte público circulaba en sentido norte-sur, estaba por su carril. Presuntamente la víctima no esperó a que el semáforo se ponga en rojo para cruzar y por ganar un segundo al día terminó aplastada por las llantas del pesado automotor. Por versiones de transeúntes y pasajeros informan que la señora intentó cruzar con el semáforo en verde y el conductor tal vez estuvo viendo lo que subían los pasajeros, por eso no se percató de lo que la señora estaba tratando de hacer. Los conocidos de Clarita, como le decían de cariño, elevaron una oración al Todopoderoso para que el alma de la adulta mayor descanse en paz en medio del asombro, porque nadie sabe cuándo le llega la hora. El cuerpo fue levantado y entregado a la ambulancia de medicina legal. Se trata de un atropello y arrollamiento de un vehículo de transporte público. Vivía de la voluntad de quienes a diario transitaban por el sector de La Mena al sur de la urbe. El destino acabó con la pesada carga de la adulta mayor, que ya no volverá a la calle a rogar por una moneda. Partió en ese sueño eterno, dejando al conductor en serios problemas. Fue detenido. La autoridad de tránsito determinará el grado de responsabilidad de cada uno. Estamos realizando las investigaciones necesarias, levantamiento de huellas e indicios para poder determinar la responsabilidad en este caso. Como que la muerte madrugó y estaba circulando por las avenidas del sur de la capital. En Quito informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. El presidente Lenín Moreno visitó la refinería de Esmeraldas para verificar la situación y funcionamiento de las instalaciones. Mencionó que la repotenciación que efectuó el anterior gobierno no fue integral, sino focalizada. El presidente de la República, Lenín Moreno, quiso constatar lo que ya le habían comentado sobre la refinería de Esmeraldas. Y esta fue su reacción en un recorrido que efectuó. Lo menos que ha habido es una enorme irresponsabilidad. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, insiste en la situación de la refinería de Esmeraldas. Dice que es crítica. Por ejemplo, la unidad de FCC requeriría 45 días para pararla, hacer las reparaciones y volverla a poner en funcionamiento.
Van a ser 2 años de la repotenciación de la planta con una inversión de 2.200 millones de dólares. Aquí fue donde se denunciaron actos de corrupción. Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado la reputación de este sector que es puntal en el desarrollo nacional. Valoramos a los trabajadores petroleros. Es mucho mayor el bien que han hecho por el país que el daño causado por algunos sinvergüenzas. Para superar los daños se deberán efectuar paralizaciones progresivas. Una paralización total de la refinería le significará al Estado ecuatoriano 1.2 millones de dólares diarios en pérdidas. Compañeros trabajadores petroleros, cuenten con todo el respaldo de su gobierno y apóyennos denunciando las irregularidades. Para detectar posibles responsabilidades se efectuarán 10 auditorías a los contratos de repotenciación. Hay garantías que están ahí, y si es que se determina por parte de la Contraloría que ha habido algún tipo de error por parte de las contratistas o incumplimiento por parte de ellas en la ejecución del contrato, habrá que ejecutarse esas garantías. Como parte del diagnóstico al sector hidrocarburífero, el presidente Lenín Moreno no descartó la posibilidad de que el proyecto Refinería del Pacífico podría paralizarse. Si es que los inversionistas no quieren invertir en la refinería, descártala completamente, Carlos. Solo si es que encontramos quien invierta en la refinería es que es un buen negocio, o si no puede ser únicamente novelería. Necesitamos una refinería, sí, nos puede ahorrar entre 5 y 6 mil millones de dólares en importaciones, pero, por favor, verifiquemos que tengamos primero inversionistas. En Esmeraldas, con cámaras de Omar Flores, informó Héctor Romero. Y en respuesta a las declaraciones del presidente Lenín Moreno hechas durante su visita a la refinería de Esmeraldas, el vicepresidente Jorge Glass escribió en su cuenta de Twitter: hasta mayo la repotenciación de la refinería fue un éxito. ¿Es coincidencia que justo hoy se diga que se encuentra en estado crítico? Además añadió, en mayo la refinería trabajó al 98% de su capacidad. Carlos Pérez, explique usted qué pasó luego. Esto en referencia al ministro de Hidrocarburos. Enseguida, una persona murió y otra resultó gravemente herida. Al parecer les rociaron gasolina y les prendieron fuego. La oposición anunció que presentará un nuevo pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Asegura que la medida tiene lugar tras revelarse nueva información que involucraría al segundo mandatario en supuestos actos de corrupción. Nuevamente unidos, los asambleístas de los diferentes bloques de oposición en la legislatura anuncian que presentarán una nueva solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Que el vicepresidente renuncie a la vicepresidencia de la República o que los asambleístas lo destituyamos dentro de nuestras competencias. Presentaremos una nueva solicitud de juicio político con los nuevos elementos que el día de hoy son de conocimiento público. Esto, luego de que el CAL la mañana de este martes no dio paso al pedido de revisión de la anterior solicitud de juicio que fue archivada por una mayoría gobiernista. Pero ese es un asunto terminado. Ya no hay forma de revivirlo. Los 63 legisladores de oposición que impulsan el enjuiciamiento dicen que después de que se han revelado más detalles de la trama de corrupción de Odebrecht y ahora también de Petroecuador, será necesario que el vicepresidente sea llamado a un juicio político. La solicitud será presentada en los próximos días y adjuntarán más pruebas en las que supuestamente se involucra al vicepresidente Jorge Glass. Basta de pretextos y de tapetazos para seguir protegiendo y blindando a un vicepresidente deslegitimado. La Asamblea Nacional debe cumplir con su rol. Las bancadas de oposición también hacen un llamado para que el presidente Lenín Moreno convoque a una consulta popular en diferentes temas. Porque estamos claros que este sistema fallido, este sistema político concentrador del poder, nos ha llevado a evidenciar que hay impunidad y hay corrupción. Que desde la oposición seguirán insistiendo en la necesidad de que el vicepresidente de la República sea juzgado políticamente en la Asamblea. Informó Javier Gallo.
El bloque de Alianza País anuncia que tanto el fiscal como el contralor del Estado serán convocados la próxima semana para que comparezcan para ampliar la información de diferentes casos. Un ala del bloque oficialista anunciaba un juicio político contra el contralor, pero tal anuncio posteriormente se desvaneció. Una persona murió y otra se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir graves quemaduras en Loja. El hecho ocurrió en una vivienda de construcción mixta. De momento existen varias versiones en torno a cómo se produjo este hecho que está siendo investigado por la policía. Es el momento cuando vecinos ayudan a sacar los cuerpos quemados de dos personas que se encontraban en una casa abandonada ubicada en las calles Lourdes y Olmedos en la ciudad de Loja. Según reportes eran indigentes, se necesitó la ayuda de varias personas porque el dolor de las quemaduras eran intensas. Se conoce de manera extraoficial que al parecer les echaron gasolina y les prendieron fuego. Aparentemente estas personas habían sido quemaduras provocadas porque había habido como algún incendio en su vivienda, ¿no? Fueron llevados hasta el hospital Isidro Ayora. Ahí les brindaron atención. Su condición es crítica. Pudimos ingresar hasta la sala de cuidados intensivos. Ahí las personas están siendo atendidas con aparatos que los mantienen aún con vida. Sí, como les decía, la situación, el estado de los pacientes es crítica, de manera que permanecen con pronóstico reservado. Lastimosamente, uno de ellos, debido a su condición, falleció. Ahora sus restos están siendo velados. Familiares piden justicia. Justicia queremos con cualquier persona que hizo eso. Cuidado. Pero nada más. Giovanni Loaiza, abogado defensor de las personas perjudicadas, señala que se realizan las debidas investigaciones porque se presume que fue provocado. Por supuesto, esto es claro. Existieron terceras personas que produjeron este crimen de manera intencional. En Loja, informó Marcela Constante. Un sujeto acusado de una doble agresión sexual fue detenido en el sur de Quito. El sospechoso cuenta con 10 detenciones anteriores por diferentes delitos. Según la denuncia presentada en la fiscalía, el individuo se ganó la confianza de la dueña de varios restaurantes y fue contratado como cocinero para uno de los locales. Todo transcurría con normalidad. El buen desempeño del sospechoso, colaborador en todo sentido, hizo que la propietaria le tenga en buen concepto como un hombre trabajador y sobre todo respetuoso. Las víctimas son dos mujeres de 41 y 19 años. Por la confianza que le tenía un cierto día, le pidió que le ayude con un daño en la tubería de la casa. Darwin M., de 42 años de edad, aceptó encantado. Llegó al domicilio ubicado en el norte de Quito y empezó los arreglos. Pero mientras se movía, supuestamente, iba planificando cómo saciar sus bajos instintos. Estamos con el delito de violación al momento. Aprovechó que madre e hija se quedaron solas en casa y puso en marcha su plan. Presuntamente las ató de pies y manos, las desnudó y las grabó con el celular para luego proceder a la agresión sexual. Y les acuesta en un solo dormitorio, donde procede primeramente a filmar bajo amenazas con un arma blanca. Agentes de la PJ en coordinación con la Fiscalía empezaron a trabajar en el tema. El sospechoso fue ubicado horas atrás en el sector de la Ciudadela Ibarra y llevado a la audiencia de formulación de cargos donde el juez penal ordenó prisión preventiva. Es el artículo 171, el cual está estipulado como el delito de violación, en la cual se establece una pena de 19 a 22 años. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad antes de contratar a alguien, conocer su hoja de vida, antecedentes y referencias para evitar sorpresas. El presunto violador cuenta con 10 detenciones. Entre robo, hurto y robo calificado. En el 2017 se han presentado 81 denuncias por violación, 47 sospechosos han sido detenidos en flagrancia y 34 se encuentran en proceso de investigación. En Quito informó Iván Casamen. Además, luego de los últimos casos en donde padres asesinan a sus hijos, tenemos un informe para advertir sobre el perfil psicológico de los agresores.
En los últimos días se han registrado algunos casos donde padres de familia lamentablemente han acabado con la vida de sus hijos. Una terapeuta familiar explica que por lo general estas personas tienen un problema emocional o trastorno mental y advierte cuál es el perfil psicológico de los agresores. El pasado 9 de agosto en Cuenca, una bebé de apenas 11 meses de nacida murió cuando supuestamente su padre intentó apuñalar a su esposa. Estuvo ingiriendo licor con sus amigos, luego con un cuchillo en su mano a arremeter contra su pareja sentimental, pero en ese momento quien resultó ser víctima de este lamentable suceso fue la tierna niña. 4 días después en Machala, una madre fue acusada de asesinar a su hijo de apenas 3 años de edad. Victimado por su propia madre, que padece de esquizofrenia y de trastornos mentales, procede a asfixiarlo con una almohada. Según esta psicóloga, los casos de parricidio tienen una alta prevalencia de patología psiquiátrica. Toda persona que termina asesinando a sus hijos, o toda persona que no puede controlar sus emociones negativas y termina agrediéndose o agrediendo a los demás, tiene problemas o trastornos emocionales o mentales. Indica que hay diferentes perfiles. No conocen otra forma de resolver problemas si no es a través del grito, la mala palabra, la violencia. Y toda esta frustración la vierten por lo general sobre la persona más débil de la casa. Otra característica es que son personas a veces que consumen mucho alcohol o consumen mucho cigarrillo o algún tipo de droga. Y cuando están bajo los efectos de estas sustancias, no miden las consecuencias de sus actos. Pero no es que solamente arremeten violentamente, son adultos que descargan su ira hasta cuando se sienten satisfechos. Y en ese proceso no miden las consecuencias si el niño o el joven ha muerto o ha perdido la vida. Recomienda que los casos de violencia deben ser denunciados y para frenar los abusos es importante buscar ayuda profesional. Necesita ayuda, ya sea de un psicólogo o de un terapeuta, de un especialista que le ayude a sanar o a mejorar esta condición emocional o mental que lo está agobiando. Informó Roselena Vázquez. Cambiamos de tema. Las FARC culminaron este martes su desarme tras medio siglo de guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que con la entrega de las armas realmente termina el conflicto. ¿Qué tipo de armas son? Tenemos fusiles, pistolas, ametralladoras. El conflicto armado con las FARC, que por medio siglo desangró a Colombia, llegó a su fin el martes, al concluir el proceso de desarme de la guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió junto con los jefes de la guerrilla a la salida del último cargamento de armas, que fueron entregadas a la ONU. Hoy, efectivamente, es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. El fin del proceso de desarme marca el final de una prolongada lucha de más de medio siglo, que dejó casi 7.500.000 víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. Les doy la bienvenida a esta nueva fase de sus vidas y de la vida de nuestra nación, El futuro de las FARC, que firmó la paz en noviembre, será convertirse en un partido político, que según sus líderes podría llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, y su lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre en Bogotá. De regreso a nuestro país, el SRI y la Fiscalía determinaron la existencia de 502 empresas fantasmas en el Ecuador. Las autoridades revelaron que el perjuicio ascendería a más de 2.000 millones de dólares. El SRI presentó denuncias a la Fiscalía del Guayas sobre empresas que presuntamente habrían incurrido en delito de defraudación tributaria. Que son 8.000 empresas a las cuales les estamos haciendo estos controles y con quienes vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer los allanamientos, encontrar los documentos que nos permitan identificar a todos los actores y cómplices de este abuso de la norma para tratar de defraudar al fisco y no pagar los impuestos. El SRI ha detectado 502 empresas fantasmas que emitieron 2.100 millones de dólares en facturas falsas.
conlleva un perjuicio para el Estado en el orden de 655 millones de dólares. De ese total, hasta la fecha, ya hemos recuperado 307 millones de dólares de un total de 8.000 contribuyentes. Los contribuyentes que no paguen lo que le deben al Estado deberán enfrentar acciones legales. Ya presentamos las denuncias penales por el presunto cometimiento de este delito. Por tanto, no puedo citar los nombres de las empresas denunciadas, pero muchas de estas coinciden en que tiene que ver también con concesiones del Estado que a su vez contratan a empresas. También se está estableciendo dentro de estas investigaciones de defraudación tributaria si existe algún delito conexo como lavado de activos, etcétera, etcétera. Informó Pilar Vera. La Supercom otorgó un reconocimiento al trabajo realizado a 3 medios de comunicación, entre ellos a Radio Quito, por generar programación intercultural. Generar programación intercultural con el objetivo que nos reconozcamos en lo que somos, diversos pero iguales en nuestra ecuatorianidad, ha sido una prioridad dentro del trabajo de la comunicación radial, televisiva y escrita. Por ello, la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom otorgó un reconocimiento a 3 medios: Radio Quito, Revista Vistazo y la cadena TC Televisión. Pero hemos visto que cada uno de ellos en su campo ha generado un mensaje diverso, un mensaje que nos hace ver como lo que somos y se reconozca a sí mismo en su gastronomía, en su cultura, en su idiosincrasia. Carlos Ochoa, titular de la Supercom, destacó el trabajo creativo e innovador, donde se ha explotado el campo audiovisual y de la imaginación, apostándole a la interculturalidad como un aporte al país. Un país que antaño vivía de espaldas y que hoy, gracias a ustedes, a su trabajo, es mucho más visible. Labor que para Mariuxi Padilla, directora de noticias de Radio Quito y Radio Platinum, va más allá de cumplir con la ley. Es algo muy importante el poder desarrollar y producir estas cápsulas que dan a conocer qué somos nosotros como ecuatorianos, nuestras costumbres, nuestras raíces, el tema intercultural. Nosotros lo hacemos, como le dije, no por cumplir solamente con la ley, sino para aportarle un contenido muy importante a nuestros oyentes, que es lo que nosotros siempre buscamos en toda nuestra programación. Un reconocimiento que plasma el trabajo de un equipo completo de investigación y redacción, que se ha convertido en un verdadero reto dentro de una sociedad que muchas veces es más visual. Así lo describe Jonathan Bisuete, jefe de programación de Radio Quito. Son muy creativos, hemos incorporado muchos efectos, cortinas, varias voces, varios locutores dan vida a este producto y creo que eso ha hecho la diferencia y por eso ahora el reconocimiento. Extendemos nuestra felicitación a nuestros colegas de Radio Quito, la voz de la capital, quienes permanecen a la vanguardia con la producción cultural, manteniendo vivas las tradiciones ecuatorianas. Y el hecho de tener el reconocimiento de Supercom quiere decir que vamos por buen camino y que estamos haciendo muy bien el tema. En el marco de este reconocimiento se realizó el lanzamiento del concurso de cortometrajes orgullosamente ecuatoriano para productores nacionales, independientes, estudiantes, institutos, escuelas y centros de formación cinematográfica del país. Orgullosamente ecuatoriano busca mostrarle al país las grandes cualidades del ecuatoriano. Las inscripciones arrancaron este 15 de agosto hasta el 30 de septiembre en las oficinas zonales de la Supercom. En Quito informó Adriana Rojas. Mañana, en la noticia de las 6:30, un informe sobre el aumento de casos de violencia psicológica. En lo que va del año,